En la película seleccionada fue La Mona Lisa de, con la actriz principal Julia Roberts. Es una película del año 2003, ambientada en los años 50 de la posguerra, 1953, específicamente en Nueva Inglaterra. La película es de Mike Newell y vamos a iniciar haciendo pues las apreciaciones acerca de la película de acuerdo a lo que plantea el formato. Nos encontramos aquí mi amigo John Bolívar, director de cine y televisión, quien decidió muy amablemente acompañarme acá. Está también Osman Bolaño, economista, también seguidor del cine, y Katy Rangel, actriz de televisión y de teatro. La película, bueno. ¿Y de cine? Y de cine. Hay una serie de preguntas aquí que vamos a abordar la primera de ellas es ¿cómo les pareció la película? No, un guión maravilloso. Es una obra de arte. Es una película que está hecha bajo un concepto de dirección, desde la dirección, desde que es la iluminación, las actuaciones tienen un tono interesante, la dirección de arte es maravillosa, la dirección de fotografía. Entonces, en conjunto, realmente es cine-arte. Muy bien. Osman. Sí, es una película con muy buen contexto y la época en que se grabó trabaja mucho la historia del arte en esa época y trata muchos temas que en ese momento de la posguerra fueron muy debatidos, como es la parte de la parte de los conservadores y las ideas liberales que eran muy mal vistas en esa época, pero tiene un contexto y un trasfondo fenomenal la película. Katy. Bueno, nada, buenísima la película, yo no la había visto y yo como actriz definitivamente sí me enfoco un poco más en las actuaciones y la actuación de Julia Roberts es fabulosa, ella a mí me encanta y estábamos aquí justamente hablando con John, pues con ustedes también en el inicio de la película, cómo maneja ella su kinesis, que yo como actriz quisiera lograr ese punto de ella, pero buenísima. Vale, gracias. Bueno, hay un tema adicional a que la película trata sobre, en esencia, el tema de la emancipación de la mujer. También podríamos hablar de lo que tenía que ver con el arte contemporáneo que venía rompiendo también con las otras líneas del arte tradicional. Hay mucho tradicionalismo y como en la película se habla también, hay mucho conservadurismo. De hecho, son bastante religiosos. Bien, hay una siguiente pregunta que tiene que ver con si habían escuchado previamente sobre la temática que aborda la película en nuestro contexto cotidiano. Pues de escucharlo como tal no, pero siempre ha estado latente. O sea, nosotros seguimos siendo campesinos machistas, feudalistas en los países latinoamericanos o sudamericanos, donde aún siguen viéndose estos temas más en algunas ciudades. O sea, de verdad estamos congelados en los 50. Es que los 50 fueron la liberación, los 50 fue la libertad. Los 60 fue la real libertad, pero los 50 fue la liberación, el empezarse a querer liberar, donde los artistas realmente hicieron una revolución. O sea, Van Warhol, el cual citan ahí en la historia maravillosamente en el mejor punto de la película, diciendo, bueno, el arte es, ustedes van a ver las formas normales, esto es publicidad ahora, pero va a ser un arte en el futuro. Es decir, hay una frase de la película que es muy chévere con respecto a eso. Ustedes, dos frases, una es, ¿cómo creen que nos verán en el futuro? Es decir, para lo que sirven los 50 en la vida. Y la otra frase es justamente la más liberal de todas, y esa es la frase de la película, es: y yo que pensé que habían venido a esta escuela para ser las líderes del mundo, no para ser las esposas de los líderes. De acuerdo. Entonces digamos que eso se enmarca mucho, pero hoy día
Hay muchos pueblos, en el mismo Valledupar, en Antioquia, en el viejo Caldas, en Nariño, donde realmente están todavía las mujeres luchando por eso los 50, a pesar de que el país, en Bogotá, en el mismo Medellín como tal, y Barranquilla y otras ciudades se han liberado mucho, pero el conservadurismo sigue estando presente en nuestra cultura. El cine colombiano en esa época era así también, bastante conservador, ¿no? No, el cine colombiano estaba, el cine sirve para contarles historias. Y en ese entonces las historias que estábamos haciendo nosotros en el 9 de abril, en 1948, todas las películas que hicieron en los 50, la mayoría tenían que ver con eso. Tenían que ver con eso porque el cine sirve para que el patrimonio fílmico registre los sucesos de los países. Muy bien, después de ver la película, ¿qué ideas les quedan acerca de los conceptos de identidad, subjetividad, comunidad, sujeto? ¿Algo que agregar? Bueno, ahí lucharon mucho y la profesora encarnada por Julia Roberts, ella quería que las mujeres salieran adelante. Entonces ahí hay una parte que habla mucho de la liberación de las mujeres, los derechos que debían ellas adquirir, no solamente pensar en terminar la colegiatura y casarse, sino hacer otras cosas que le sirvieran para salir adelante, como hacer otra carrera. Entonces eso era algo visto en esa época como algo que no estaba en la mente de las mujeres, sino era el fin de ella era formar un hogar antes que cursar otra carrera. Y en ese concepto de comunidad, Katy, ¿había alguna especie de cofradía entre las mujeres, entre las estudiantes? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Osma. Yo creo que ahí empezó la libertad, ¿no? en las mujeres, que hoy en día digamos que se ha tergiversado un poco el tema, o sea, Julia o el personaje de ella le estaba apuntando a otra cosa. ¿Y esa relación entre las mujeres, si se apoyaban o...? Pues había una que era bien bien jodidita, pero sí, creo que sí había empatía pues entre ellas. Muy bien. ¿Y elementos de subjetividad, mi estimado John? Mira, ahí justamente, y de eso se trata la película, ¿sí? De la subjetividad y del momento en que se está viviendo, de eso se trata. Porque la película es vista justamente desde cómo partir la historia en dos. Cómo partir la historia, es decir, si tú decides si repites la historia o si tú la partes. Y es lo que hace Julia Roberts. Fíjate, en un contexto tan sencillo como una escuela de señoritas, donde las están educando para ser buenas esposas y que tengan temas de conversaciones con los esposos. Ellas se aprenden todo de memoria. Esa escena inicial es magistrales por eso, porque ellas lo saben todo. ¿Para qué? Para estar a la mesa y ser educadas. ¿Sí? De acuerdo. Por eso ahí su lucha por romper ese paradigma. Y de eso se trata justamente este guión. Y los 50 fueron eso, los 50 venían de la mojigatería a la liberación para caer en la libertad que hubo en los 60, que fue necesariamente ayudada por la marihuana. Sin la marihuana no se hubiera dado la libertad. Además coincidió con el tema de la bonanza económica en Estados Unidos de la posguerra. Claro, la industria automotriz, la industrialización de Estados Unidos, pero además coincide con la abundancia total, Sí. porque Estados Unidos se preparó para producir todos los granos que hacían falta en Europa para poderse alimentar, porque estaban ocupados matándose. Pero pues justamente por eso vivían en esa burbujita. La película es una burbujita, todo es perfecto. Sí. Los peinados, la ropa, el maquillaje. Como decía mi abuela, la gente en la televisión no caga. Alguna vez hicimos un homenaje a una novela que se llama Perro Amor, en homenaje a mi abuela por eso. Todo era demasiado perfecto y demasiado onírico, ¿cierto? Un mundo irreal. Justamente en ese mundo irreal que le armaban a las muchachitas para ser muchachitas de bien, ella quería ser muchachitas de mal. Y ahí está la subjetividad. Otro tema aquí interesante que es, consideran que él o los personajes tuvieron que enfrentar estereotipos, críticas, estigmas durante el desarrollo del film, digamos, de darse esto, ¿cuáles consideran que fueron? Bueno, ahí claramente
cuando la profesora llevó los preservativos, ahí había un estereotipo, una forma de ella tratar de proteger a las mujeres de cualquier posible embarazo en medio de sus amoríos escondidos. No podían llevar machos a las escuelas, y lo mismo para los hombres. Los hombres no podían meter a las novias en los dormitorios. Entonces ahí se crea una forma de protegerse ellos, pero al que mostraba mucha liberalidad era estigmatizado, sí. Ok. John, ¿algo? Sí, de hecho estaban bajo una lupa, ¿no? La rectora del colegio hace, junto con la junta, todos están siendo observados. Y si ustedes se dan cuenta en las escenas colectivas, todos están mirando a todos. Aún los que quieren ser liberados, aún esta niña que se acuesta con todo y que supuestamente es liberal y todo, aún ella juzga y todo. A mí la amargada me parece que es la verdad, porque la verdad siempre es importante en las historias. Es la única que dice la verdad. Porque es que el personaje de Julia Roberts, la profesora Watson, ella enseña el camino, pero no dice la verdad. Ella muestra las posibilidades, pero no dice la verdad. Un personaje como esa niña que es amargada porque realmente no tiene amor, porque tiene un esposo y un novio que no se acuesta con ella, su función es la verdad, y la verdad los hará libre. Ella es realmente la que logra eso. Sí. O sea, ella es quien lo logra. Hay adicionalmente un tema allí de la rigidez institucional, ¿no? Sí. Hay una rigidez institucional a lo largo de todo y una vigilancia, como bien lo mencionabas, que por el puritanismo que menciona la misma directiva, ese puritanismo los lleva a tener una vigilancia y un seguimiento continuo y a generar estereotipos. Sí, hoy día siendo igual. Los padres mandan a los hijos para estudiar, pero quieren que sean buenos padres y buenos hijos y buenas esposas y esposas. En esa época más, cuando tú mandas a una escuela de señoritas, ¿sí? Todo adulto fue joven, también sintió las pasiones, sintió los peligros, sintió todo. Ellas las mandan allí para que sean buenas esposas, no las están enviando para que sepan de arte y para que sepan idiomas, que básicamente lo que van a aprender en esa escuela. Entonces, no quieren que se salgan de los estereotipos. Y son propios de la época estos estereotipos, además, ¿no? Sí. Una sociedad conservadora que está empezando a liberarse producto también de la bonanza económica. Sí, y los internados eran, y siguen siendo casi que igual, los internados eran propicios para eso, pero era un momento de estereotipos, pero era un momento en que se empezaban a romper los estereotipos, y por eso todo el mundo está bajo la lupa, porque el que se salga de ahí será juzgado. Bien, y hay, ¿conocen algunos de estos casos cercanos o que hayan tenido que afrontar la misma problemática de identidad? ¿Conocen alguno de estos casos? En el mundo real suceden y se ven que, como son familias adineradas, sobreprotegen a sus hijos. Pero la misma profesora rompe con esos esquemas dándoles consejos que la misma dirección de la escuela tenía prohibido. Entonces ahí se ve que en la vida real sucede lo mismo. La gente que tiene dinero quiere que sus hijos vayan a las mejores universidades y se formen con buenos valores y bajo una rigidez, y para eso estos internados aún existen y ahí se vuelven perversos. En el caso de Colombia, las canciones vallenatas mencionan muchos de estos los internados, casos de puritanismo y conservadurismo, sí, ¿no? Claro. En La Guajira, en el Cesar. Pero la pregunta incluso es que si nosotros conocemos casos, uno se va a estudiar a Bogotá o de San Diego vienen a estudiar a Valledupar, y así no sea un internado, a la pensión donde la muchacha llegue a estudiar, que arrienda una habitación, pero aquí no puedes meter hombres. Estamos hablando del 2025. Todavía, O sea, no, es eso exactamente todavía igual y se conserva, y ella sabe que la muchachita va y se acuesta con otro, los moteles ganan. Ella, en lugar de llevar su novio al sitio donde vive, realmente hoy día lo seguimos viendo. Y lo vivimos, lo que nos fuimos a estudiar a Bogotá, y tú cuando te fuiste pero a México fue lo mismo. Todavía existen viendo una tía de una amiga mía vino de vacaciones, estuvo pasando pues unos días ahí donde una amiga, ella viene de Bucaramanga, y ella tiene un pensionado y decía eso, que la regla número 1 para sus inquilinas era que no metieran hombres a la casa de ella. Sí.